Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Que abran sus Biblias en Juan capítulo 14. Y Dios ha estado moviéndonos como iglesia a cosas nuevas y que no son nuevas, pero que están en la Escritura desde hace mucho tiempo, pero que debemos tomar muy en serio porque creo que es la dirección del Señor para nosotros como iglesia. Y hoy voy a compartir el lugar donde Dios habita o la habitación de Dios. Y quiero hablar, Juan capítulo 14, vamos a leerlo, no lo vamos a leer todo, creo, no sé si alcancemos. Pero es un mismo tema que Dios está hablando y nos ha venido hablando de manera repetitiva acerca de la presencia del Señor y cómo hacer que Dios habite en medio nuestro. Y creo que esto es algo, el podernos congregar aquí, gracias a todos los que vinieron presencialmente. En 8 días pues vamos a estar en el salón comunal, pero esta reunión es muy especial porque Dios quiere moverse a través de nuestra comunión cuando nosotros estamos determinados, y este es un propósito espiritual que debemos tener en el corazón, determinados a ser nosotros el lugar donde Dios habita. Y voy a empezar leyendo el versículo 1. El Señor Jesús les habla a sus discípulos. Dice, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Y Él está hablando a los discípulos y diciéndoles, yo soy Dios. Le está dando una revelación. Ahora, es una revelación que para nosotros, que hemos escuchado por mucho tiempo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Redentor, a nosotros nos sorprende mucho, pero yo puedo pensar en el impacto que estaba ocurriendo en la vida de las personas, que por primera vez, que estaban esperando el Mesías, porque el Mesías para ellos no había llegado, y de pronto aparece Jesús, ¿verdad?, con su túnica normal, sus chancletas, él había crecido en Nazaret y de pronto de buenas a primeras dice, yo soy Dios, yo soy Dios. Entonces eso fue un impacto violento en la mente, un cambio de paradigma total. Por eso cada vez que él decía yo soy Dios o yo y el Padre uno somos, lo querían apedrear porque dentro de la ley judía todo aquel hombre que se hiciera Dios debía morir. Entonces la ley judía determinaba una blasfemia cuando las personas se atribuían características de Dios. Y él no solo decía que tengo características de Dios, sino que yo soy. Y esa frase, yo soy, viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces cada vez que ustedes lean yo soy, está diciendo, yo soy Dios. Y creo que esto es muy importante en nuestra vida espiritual porque nosotros no adoramos ni seguimos un hombre normal. No seguimos un profeta, no seguimos a una persona normal, seguimos a Dios hecho hombre. Cuando vemos a Jesús, vemos al Señor. Y entonces dice, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque los discípulos todavía no creían en Él. No le creían. Y habían caminado con Él viendo milagros y haciendo cosas sobrenaturales. Versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces está hablando de un lugar en el reino de los cielos, donde Dios habita, que Él está preparando para cada uno de aquellos que creen en el Mesías, que creen en Jesús. Y Él dice, yo preparo un lugar, pero ese lugar que prepara, esa palabra lugar es un lugar de presencia de Dios, pero no es un lugar, por decir algo, como una casa, un lugar físico, sino que indica simplemente un lugar donde está Dios y llena Dios todo y estamos con Él en su presencia. Porque algunas personas están pensando el reino de los cielos, lo están visualizando y de pronto hay una canción viejísima, un himno que decía que yo tengo una mansión en los cielos y que allá tenemos una serie de apartamentos y cada uno ahí tiene la dirección de Alejandro. Ok, yo no sé si eso será exactamente así, la Escritura no nos muestra algo así, pero hay un lugar esperando para nosotros
donde Dios está presente, donde Dios se manifiesta y donde Dios va a estar con nosotros por la eternidad. Entonces él dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchas habitaciones, muchos lugares de mi presencia, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere, les prepararé ese lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces la promesa del Señor es que nos da un lugar en su reino, en su presencia, y que Él se iba a ir, iba a dejar a los discípulos y luego iba a regresar, que es la segunda venida de Cristo. Cuando Él regrese, dentro de unos años estaremos viendo el regreso del Señor, y ahí nos tomará para sí mismo y estaremos con Él para siempre. Entonces empieza hablando el capítulo del lugar donde Dios está, donde está el Padre. Ese lugar es el reino de los cielos. Es un reino que está en los cielos y que ese reino va a venir y se va a establecer aquí en la tierra. Dentro de algunos años va a venir a establecerse y Jesús va a venir a gobernar sobre las naciones. Entonces ese reino espiritual va a venir a gobernar sobre lo material. Entonces se va a hacer físico, se va a hacer un lugar y Jesús va a gobernar, dice la Escritura, desde Jerusalén. Ahí va a estar su templo y su habitación física, porque Él va a estar gobernando ahí, y su iglesia va a gobernar con Cristo. O sea, nosotros y los que hayan madurado y crecido espiritualmente van a ocupar posiciones de autoridad en ese reino. Entonces sigue diciendo que nosotros estaremos conectados o estamos conectados con Él, yendo a la presencia del Señor, y el Señor está en ese trabajo de hacer ese lugar para nosotros. Ahora, en el versículo 4 dice, y saben a dónde voy y saben el camino. Entonces no falta el que diga, Tomás, Señor, sabemos dónde, no sabemos dónde vas, entonces menos vamos a saber el camino. Porque los discípulos estaban despistados y no entendían qué era ese lugar, el reino de los cielos, porque ellos solo tenían en su mente el reino natural o que Jesús, y ellos pensaban que Jesús iba a formar un gran ejército poderoso, iba a gobernar sobre Israel y los iba a liberar del imperio romano. Porque esa era la ambición de todos los judíos, que Jesús apareciera, o el Mesías, y el Mesías como rey acabara con los romanos y Israel fuera puesto. Por eso les era tan difícil para ellos aceptar un Mesías que no era rey, guerrero, sino un rey que sufre, que muere por los pecados. Entonces para ellos, en su mente, era una contradicción enorme pensar un Mesías. Este Mesías habla de amor, peace and love, voy a morir por ustedes, ámense unos a otros. Entonces dicen, no, este es difícil que sea el Mesías. ¿Por qué? Porque las profecías hablan, ¿verdad? Y uno siempre lee lo que quiere y entiende lo que le conviene. Entonces, cuando la gente está bajo ese imperio romano, pues el Mesías, ellos miran todos los pasajes donde dice, acabaré con mis enemigos, subyugaré a mis enemigos, derrotaré a todos mis. Entonces decían, el Mesías tiene que ser un guerrero, no puede ser otra cosa. Entonces, pero nunca leían Isaías 53, por ejemplo, donde dice que Él moriría, que Él sufriría por los pecados, que sería molido, que sería rechazado, que sería crucificado. Todo eso está en las profecías de Moisés, en las profecías de los Salmos y en las profecías del profeta Isaías. Ahí están esas profecías. Entonces ellos no tenían esa idea del Mesías. Entonces Tomás le pregunta y le dice, bueno, no tenemos ni idea a dónde vas, menos vamos a saber el camino. ¿Cuál es el camino para entrar en el reino? Entonces Jesús le responde, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Me ven a mí? ¿A quién están viendo? A Dios. No hay sombra de duda. Y los discípulos les costó digerir esto. Lo masticaban, pero no se lo tragaban. Finalmente Jesús le dice, yo soy Dios. Ustedes me ven a mí y están viendo al Padre. ¿Cómo conocemos a Dios como Padre? A través de conocer a Jesús, de ver a Jesús, cómo actúa Jesús, el amor de Jesús, el perdón de Jesús, el poder de Jesús, ¿sí? Todo lo que Jesús hace es simplemente una imitación del Padre. Él hace lo que el Padre hace. Por eso el Señor en un pasaje en Juan capítulo 5 dice, todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, Él lo hace. O sea que cuando vemos a Jesús, estamos conociendo ¿a quién? A Dios Padre.
Estamos conociendo al verdadero y único Dios. Entonces Jesús es la revelación de Dios. Entonces lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es que para llegar al cielo, llegamos al reino de Dios es a través de una persona. El camino es una persona. No es un camino geográfico, no es una filosofía, no es una religión. Es una persona y es Jesús. Y debemos amar a Jesús, servir a Jesús y entregarnos a Jesús. Porque de lo contrario, no estamos haciendo nada. Usted puede amar a la iglesia, usted puede amar a sus hermanos, usted puede amar su religión, su tradición y nunca llegar al reino de Dios. Necesita amar a Jesús sobre todas las cosas. Ese amor por Jesús es vital, porque Jesús es el centro de toda la revelación en la Escritura, que Dios se manifiesta a través de un hombre. Dios se hizo hombre, es Dios mismo y Él revela al Padre. Entonces, esa fe en Jesús tiene que volver a nuestro corazón, porque muchos creyentes ven a Jesús, pero no lo ven como Dios. Algunos lo ven como el que los sana, o el que les da plata, o el proveedor, ¿verdad? O lo están viendo simplemente como un líder espiritual, pero no están viendo a Jesucristo como el Dios mismo que se manifestó y se hizo hombre, y se hizo por nosotros, murió en la cruz. Entonces dice, si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense, ellos llevaban caminando con Jesús ¿cuánto tiempo? Ahí por lo menos tenían unos 3 años. Estamos en Juan 14, que es una narración de la relación con Dios, y Juan termina como en el capítulo 21, si no estoy mal. O sea que ya llevan una trayectoria con Jesús, viéndolo hacer milagros, oyendo a Jesús, y todavía están diciendo, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, yo soy. Jesús es el único camino y nuestra adoración debe ser enfocada sobre Jesús, porque Él es la revelación del Padre en nuestras vidas. Ahora, versículo 9. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir entonces, muéstranos al Padre? Jesús una vez más está diciéndoles, aquí estoy. Yo soy Dios, yo soy el Padre. Cuando te arrodillas y oras en el nombre de Jesús, ¿te estás arrodillando ante quién? Ante el Padre, ante Dios. En el nombre de Jesús. Es la conexión con el Padre, es el Padre. Ahora, dice versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, que habita dentro de mí, Él hace las obras. Entonces Jesús les está diciendo, ahora el Padre habita dentro de mí. ¿Cómo habitaba el Padre dentro de Jesús? Por el Espíritu de Dios, Padre. Entonces el Espíritu de Dios estaba en Jesús, el Padre mismo habita en Él, y las obras que Él hace, y las enseñanzas, las palabras que Él hace, revelan al Padre. Entonces, ¿cómo la gente va a conocer al Padre? A través de 2 cosas. Una, las palabras, las enseñanzas de Jesús. Cuando Él hablaba, ustedes recuerdan que Él hablaba y las personas creían en Él. No siempre fueron milagros. Por ejemplo, cuando Él estuvo allá en Samaria y habló, acuerdan la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ahí no hizo ningún milagro. En ese momento, en ese capítulo dice que nunca hizo milagros. Pero la gente empezó a creer en Él y decían, Él es el verdadero Dios. Ahora creemos, lo hemos escuchado, creyeron la palabra. Entonces muchas personas creen por la enseñanza de la palabra, por la predicación de la palabra, y Jesús no hizo milagros en ese lugar. Y creyeron. Y también otras gentes creen cuando Dios se manifiesta de manera sobrenatural y hace obras, sanidades, milagros, respuestas a la oración. La gente cree. Y esa es otra manera como las personas llegan a creer. No siempre Dios se mueve por milagros para que la gente crea. No siempre se mueve por palabras para que la gente crea, por enseñanzas. Él utiliza palabras y enseñanzas para revelar a Cristo y revelar a Dios para que conozcan al Padre. Entonces les dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera créanme por las obras. Entonces empezó hablando espiritualmente de un lugar en los cielos donde Dios habita y nosotros llegamos a ese lugar al creer en Jesús. Él es el camino y nos conectamos con el Señor. Porque es por la fe en Jesús. Y llegamos a esa fe a través de palabras, de enseñanzas del Señor, o llegamos a través de obras y milagros. Es la manera como la gente va a empezar a creer en Él y va a llegar a conocer al Señor. Luego dice el versículo 12. De cierto les digo, de cierto os digo, y cuando la palabra dice de cierto, es la palabra amén. Amén es una palabra que se relaciona con la verdad de Dios. Entonces él dice, amén, amén. Amén es, lo que voy a decirles es la verdad, la esencia de la verdad. Interesante. Y muchas veces vamos a encontrar esta frase de Jesús, de cierto les digo, él está diciendo, amén, amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Entonces, en este pasaje está hablando de unas obras, y esas obras no se refieren solo a milagros, se está refiriendo, la palabra obras ahí es una palabra griega que es energón, y significa la misión. La misión que yo tengo tiene enseñanzas y tiene obras de poder. Y vine a través de eso a traer salvación y restauración a la gente. Entonces, mi misma misión redentora la van a tener ustedes si creen en mí. Esa misma misión es la que nos ha sido encargada a nosotros. Obras por las cuales la gente creerá. Y dice, tú y yo vamos a hacer esas mismas obras. Entonces tenemos que crecer como iglesia en escuchar a Dios y en desatar las palabras y las obras de Jesús para cumplir la misión que es redención, la salvación del ser humano a través de nuestras vidas. Y es a través de nuestras vidas que esto se va a desatar en la vida de las gentes, de las personas que nos escuchen. ¿Qué significa ser la habitación de Dios? Pero para eso yo necesito realmente que Dios habite en mí. Empezamos diciendo un lugar donde yo voy a habitar con Dios. Ahora el Señor dice, no, no es un lugar donde tú vas a habitar con Dios. Eso va a ocurrir en el futuro. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Un lugar donde yo voy a habitar en ustedes. Y esta es la meta del creyente, que Jesús haga en nosotros su habitación mientras estamos en la tierra. Y al hacer en nosotros su habitación, nosotros vamos a manifestar la enseñanza y las obras de Jesús, y la gente va a creer que Jesús es Dios a través de nuestras vidas. Entonces les da esa promesa que la hemos oído muchas veces, las mismas obras, si tú crees en mí por la fe, me sigues a mí, vas a hacer las mismas obras, vas a tener la misma misión que yo tengo. Y mi misión como persona es dar las enseñanzas de Jesús y desatar obras sobrenaturales que demuestren que Jesús es Dios, para que la gente crea y sea salva. Esa es nuestra misión y es lo que Dios vino a hacer. ¿Cómo llegamos a ser entonces la habitación del Señor? Versículo 13. Y todo lo que ustedes pidan al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si queremos realmente ser la habitación de Dios, vamos a tener que empezar ¿a qué? A orar. Orar. La oración es la conexión con Dios. La oración es lo que nos conecta con Dios. Yo soy espíritu, pero vivo en este cuerpo. Un día yo voy a dejar este cuerpo y voy a ir con el Señor, porque este cuerpo se queda aquí en la tierra, y vamos a ir con el Señor a estar en su presencia. Entonces mi espíritu va a salir de este cuerpo y lo va a abandonar y va a llegar a la presencia del Padre, donde Dios me dice que me dará un nuevo cuerpo, que es un cuerpo espiritual, y voy a poder estar conectado con Dios para siempre
en espíritu. Y eso es lo que va a ocurrir cuando yo muera. Pero esa conexión y ese diálogo con Dios no se da solamente cuando yo muera. En realidad empieza aquí a través de la oración. Y lo primero que hay que hacer es elevar nuestro nivel de oración. Si empezamos a orar juntos, a adorar juntos, a alabar juntos, a rendirnos ante Dios juntos y empezamos a conectarnos espiritualmente, el nivel de conexión con Dios se incrementa. Por ejemplo, acabamos de terminar nuestro seminario de Escuchando la Voz de Dios. Hemos visto cómo muchos de ustedes han levantado su nivel y están escuchando mucho más claro a Dios de lo que lo escuchaban hace un par de meses cuando empezamos el curso. ¿Es así? Esto es sobrenatural. Esto es lo que Dios, eso es un paso en poder conectarnos con Dios. Vamos a escuchar a Dios en oración. Oramos a Dios en oración. Y cuando oramos al Señor en la oración, ¿qué ocurre? Que mi espíritu habla con el Espíritu de Dios. Eso ocurre a través de la oración. Crece la conexión, crece esa conexión, porque cuando yo recibí a Cristo, yo recibí el Espíritu de Cristo dentro de mí. ¿Qué tenía Jesús que lo conectaba con el Padre? Su Espíritu. Estaba conectado en espíritu, tenía el Espíritu Santo dentro de él. ¿Qué hacía Jesús para activar esa conexión? Oraba. Dice que muchas veces él oraba hasta toda la noche, se metía con Dios porque esa conexión tenía que crecer. ¿Qué más hacía? ¿Cuándo empezó Jesús a hacer milagros y señales? Está clarísimo en la Escritura. Mateo 4 y Lucas 4 dice. Inicia su ministerio y ¿qué es lo primero que él hace? Transformar el agua en vino. Antes de eso. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, en Lucas 4, y allí estaba en oración, estaba en ayuno, y después que sale del desierto, ¿qué? Empieza a hacer ministerio de milagros. Entonces, hay una preparación del Espíritu para que nosotros levantemos nuestra conexión espiritual con el Señor, oración, ayuno, tener comunión unos con otros, buscar intencionalmente esa presencia del Señor y meternos con Él, porque ese levantar va a desatar un nuevo nivel de relación, de comunión con Dios, y esa comunión es lo que trae la manifestación de tanto el mensaje con poder como las manifestaciones de las señales y milagros. Si yo no hago el paso previo, no pasa nada. Es decir, si yo soy un cristiano que me da pereza orar o que no ayuno, que no busco, me da pereza congregarme, no va a pasar nada en mi vida. ¿Por qué? Porque requiere que yo suba mi nivel espiritual para poder conectarme con Dios y que Dios obre a través de mí en la misión que Él nos entregó. Y esa misión tiene que ver con predicar un mensaje y con desatar señales y milagros para que la gente crea. Son dos cosas. Entonces, dice acá, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Y la promesa de Él es que cuando oramos y pedimos y lo buscamos de corazón, lo que pidamos nos va a ser concedido. Porque estamos levantándonos a un nuevo nivel de conexión con Dios. Y ese nivel de conexión con Dios ocurre cuando intencionalmente yo lo busco. No va a ocurrir simplemente porque usted diga soy cristiano y lea la Escritura, sino que usted intencionalmente se está metiendo con Dios. Lo que nosotros somos en nuestro espíritu es lo que somos en lo natural. Escuche esto. Lo que usted es en su espíritu es lo que usted es en lo natural. En el mundo natural, para que ocurran cosas sobrenaturales, en lo natural debes ser fuerte espiritualmente. Si tú no te desarrollas espiritualmente, no pasa nada en tu mundo natural. Si tú vas a ser un gran líder espiritual, vas a ganar gente para Jesús, es porque has cultivado espiritualmente, tu espíritu se ha preparado, se ha fortalecido y espiritualmente eres un líder. Por eso, fuera, en lo natural, cuando hables y enseñes, Dios va a desatar eso también. En la iglesia es exactamente lo mismo. Nosotros, si espiritualmente nos fortalecemos con Dios, nuestra iglesia empezará a desatar palabra, mensaje, señales, milagros. ¿Por qué?
Porque esas cosas naturales, o que ocurren en lo natural, primero se ganan en lo espiritual. Porque lo espiritual es lo que gobierna sobre lo natural. Entonces, cuando una persona ora menos, lee menos la escritura, espiritualmente está débil, y por fuera, ¿qué está pasando? Problemas, enfermedades, circunstancias, todo se desordena porque espiritualmente es débil internamente. Pero si una persona es fuerte espiritualmente, aunque vengan problemas, dificultades, lo que sea, espiritualmente tiene la fuerza para orar, romper las tinieblas y avanzar en el territorio natural. Entonces, todo lo que queramos hacer nosotros como iglesia o como creyentes, primero lo ganamos en lo espiritual. Y eso se gana a través de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios, porque esa fuerza espiritual no va a venir de tu carne ni de tu intelecto. Tú puedes leer la Biblia. Y uno se da cuenta en la iglesia cuando decimos vamos a orar, la gente no se apunta. Cuando decimos curso de tal cosa, la gente le gusta y se mete. Porque eso opera en un nivel más intelectual. Pero la oración opera en el plano espiritual directamente. Es a través de la oración que se fortalece tu espíritu. Y se fortalece de tal manera que transforma tu vida interna y tu ser espiritual, tu hombre espiritual es fuerte y poderoso. Y cuando es fuerte y poderoso, tú empiezas a romper las cadenas que el diablo te ha tirado. Entonces, muchas personas empiezan a leer la Biblia y se duermen. ¿Les ha pasado eso? Porque su espíritu es muy débil. Entonces no ha fortalecido su espíritu y como no lo fortalece, el enemigo, su carne, lo debilita y cada vez que lee, no entiende o no puede ni siquiera orar. Los discípulos les pasaba ese problema. ¿Se acuerda que Jesús los regañaba y les decía, no han podido velar ni siquiera una hora conmigo? Eran débiles. ¿Por qué? Porque estos no ayunaban. Estos no tenían vida de oración fuerte. Después el Señor dijo, van a ayunar, cuando yo me vaya, ahí sí les va a tocar ayunar. Y se levantaron con mucha fuerza y poder, porque antes de la venida del Espíritu ellos estaban en oración, en ayuno, y ellos tomaron una preparación, y cuando vino el Espíritu Santo, esa preparación trajo la venida del Espíritu Santo. Fue esa preparación. Y Jesús les dijo, va a venir la promesa del Espíritu en Pentecostés, pero ustedes van a tener que venir, quedarse en Jerusalén, orar. Y dice la Escritura que estaban rogando, estaban orando, estaban juntos, unánimes, y entonces en esa preparación espiritual Dios les envía el Espíritu. Y a mí me impresiona porque en Hechos 1 dice que estaban reunidos y estaban orando y rogando. Y yo decía, ¿qué están rogando? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué estaban pidiendo? La promesa del Padre. La promesa. Pero ¿para qué voy a pedir la promesa si ya me la prometieron? Porque Dios espera que tú crezcas espiritualmente para que Él te conceda las promesas que Él te ha dado. Y esa preparación y ese crecimiento viene a través de la oración y el ayuno. No viene de otra forma. Hubieran podido decir, Pedro, pues sentémonos aquí, pongamos unas sombrillas, unos buenos bebidas y esperemos a ver hasta cuándo llega. ¿Qué hicieron? No, ellos se reunieron, seguro cantaron, seguro oraron y dice que rogaban. Y yo me puse a leer rogar. Pero ¿por qué voy a rogar si ya Jesús me dijo que me da la promesa? Porque Dios espera que tú tengas una actitud de recibir del Espíritu de Dios. Y si no tienes esa actitud, no te es dada la manifestación. ¿Sí o no? Entonces, si queremos nosotros dar el paso de estar a la defensiva y empezar a estar a la ofensiva, empezar a ganar gente para Jesús, empezar a echar fuera demonios, empezar a ver respuestas a nuestra oración, vamos a tener que prepararnos espiritualmente y vamos a tener que orar, rogar, pedir y buscar la presencia del Espíritu. No va a ocurrir si nosotros simplemente seguimos pasivamente esperando que pase algo. No va a pasar nada. Entonces el Señor dice acá, versículo 15, entonces el primer paso para hacer la morada de Dios es oración, una búsqueda determinada de la presencia de Dios. Oración, ayuno, como Jesús, para recibir poder del Espíritu y poder avanzar y no estar en derrota o en retroceso. Hay cosas que ustedes han estado orando y pidiéndole al Padre y no les ha sido concedidas.
porque no han orado, no han ayunado, no han buscado determinadamente el poder del Espíritu para vencer esa oposición demoníaca que hay en esa área de su vida. Y necesitamos determinarnos a vencer las tinieblas, y eso es una guerra. Eso no es algo que va a hacer Dios solo, sino que nos va a usar a nosotros como guerreros de oración, guerreros ayunando, guerreros peleando para levantar el nivel espiritual, y Él nos puede entregar conquista y avance en nuestras vidas personales y en nuestra iglesia, en el ministerio. Y vamos a tener que buscarlo como cuerpo, porque yo lo puedo buscar solo, pero la oración de uno no tiene tanto poder como la oración de dos, y la oración de dos no tiene tanto poder como la oración de tres. ¿Se acuerdan? Uno enfrenta y vence a 1000, dos vencen a 10,000. ¿Por cuánto fue multiplicado el poder? Por 10. Dos personas multiplican por 10 el poder del Espíritu. Vencen a un ejército de 10,000. Uno solo puede vencer a 1000. Pero aquí la idea es el cuerpo de Cristo, nosotros como creyentes, buscando al Señor juntos y venciendo las tinieblas. Versículo 15, la segunda cosa clave para levantar el nivel espiritual y que seamos la morada de Dios en el Espíritu. Que el Espíritu se manifieste. Segundo, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo amamos a Jesús? Y voy a separar estas dos frases, porque eso está conectado, pero las voy a separar para poder explicar esto. Amamos a Jesús cuando deseamos a Jesús y buscamos a Jesús. Ahora, eso es un mandamiento en la Escritura. Juan capítulo 15 dice, permanezcan en mí, dependan de mí, búsquenme. Isaías 55 dice, deseen, vayan a las aguas, busquen, busquen, busquen. Siempre es buscadme y viviréis. Si buscas a Dios, si deseas a Jesús, Él vendrá. Es una búsqueda porque Dios habita en la búsqueda. Hay gente que empieza buscando al Señor, Dios empieza a darle respuestas y deja de buscar al Señor. Entonces tiene un pico donde el Espíritu Santo se mueve y después cae y pierden el mover del Espíritu. ¿Les ha pasado? Hay picos donde estamos en problemas. Generalmente cuando hay dificultades, las personas buscan, ayunan, oran, y Dios les da la victoria y después se relajan. Entran en modo vacaciones espirituales. ¿Y qué pasa? El enemigo no se ha ido. Ahí está. Y él está atacando y él no se cansa. Dejan de buscar a Dios y el enemigo vuelve y toma, o hace otras cosas y trae daño. Pero cuando la iglesia nos reunimos y oramos y mantenemos una búsqueda continua, el Señor se mueve. Entonces, cultivar un amor por Jesús. Esa es la segunda cosa, amar apasionadamente a Jesús. Tenemos que estar enamorados de Jesús. Jesús es el Señor, Él es Dios. Y a ese amor ponerle ¿qué? Obediencia. Obediencia a sus mandamientos. De hecho, la única manera de demostrar que amamos a Jesús es cuando obedecemos los mandamientos de Jesús. Y dice que cuando lo buscamos, versículo 16, ¿qué ocurre? Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo es que viene el Espíritu? Cuando número 1 oran, número 2 aman a Jesús, número 3 empiezan a obedecer su palabra y entonces dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. En un sentido, el Espíritu Santo ya está en nosotros, pero no está activo. Y es la manifestación del Espíritu lo que necesitamos. Porque yo tengo al Espíritu, pero si yo oro y no pasa nada, el Espíritu no está activo en mi vida. Estoy viviendo en la carne. Entonces el Espíritu Santo no se mueve, ni desata el poder, ni hay avance. Aun cuando yo lo tengo, está pasivo. Porque yo no he tenido una comunión con el Espíritu, no lo he buscado. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de creyentes. Tienen el Espíritu dentro de sus vidas, pero está pasivo. Porque no hay una búsqueda apasionada de Jesús y no hay obediencia por sus mandamientos. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará dentro de ustedes. Entonces recibimos al Espíritu de Dios y Él está con nosotros, pero ahora debemos activar. ¿Cómo activamos el mover del Espíritu Santo?
Versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Aquí es donde mucho creyente, nosotros nos sentimos huérfanos. ¿Cuántos se han sentido abandonados de Dios? Desamparados de Dios. ¿Por qué se han sentido así? Porque el Espíritu Santo no está activo en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos controla, el Espíritu Santo nos da poder, nadie se siente desamparado de Dios. Si yo oro y Dios me responde y hay poder, hay cosas sobrenaturales, yo no me siento desamparado de Dios. Pero cuando yo oro y no ocurre nada, entonces digo, ay, Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó, tú lo abandonaste. Tú no lo buscaste, tú no lo activaste, no oraste, no te levantaste para buscarlo de corazón. Entonces el Espíritu Santo se queda quieto. Pero yo quiero vivir lleno y no con el espíritu de orfandad, creyendo que Dios me abandonó, que Dios no está conmigo, que Dios no me ama, porque mire que yo oré y no pasó nada. El Señor dice, únete, reúnete, búscame, y habrá un mover sobrenatural y vas a vencer las tinieblas y vas a ver que el Padre sí está contigo, que no estás huérfano. Recuerde que Jesús ahí está hablando y diciendo, yo soy el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces por eso Él dice, yo no los dejaré huérfanos, porque algunos dicen, pero Jesús no es nuestro Padre. Sí, pero es que el que ve a Jesús, ve al Padre. Por eso Él habla en nombre del Padre y dice, no los dejaré huérfanos. Ustedes me tienen a mí, tienen mi poder, mi espíritu, mi presencia, pero tienen que activarla para poderse mover en lo sobrenatural. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, versículo 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. En el día en que estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de gozo, de amor, de fe, de poder. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, hay obras sobrenaturales, hay avance en nuestra vida. Avanzamos, porque el Espíritu Santo es el que quita la orfandad y ese sentimiento que viene cuando Dios no se está moviendo en nuestras vidas. Y termina diciendo esto. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí Jesús está utilizando una palabra y es obedezcan mis mandamientos. ¿Qué nos mandó Jesús a hacer? Pues Él nos mandó, vamos a tratar de ir en orden. En primer lugar nos dice, permanezcan en mí. El primer mandamiento, uno de los mandamientos más importantes de Jesús está en Juan 15. Permanezcan unidos a mí. Búsquenme apasionadamente. Oren a mí. Apasionense por mí, por Jesús. Luego de otro mandamiento y en Juan 15, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces es otro mandamiento. Y el tercer mandamiento, de los grandes, está, vayan y hagan discípulos. Pero el Señor les dice, hagan discípulos cuando sean embestidos de poder de lo alto. Hechos 1:8. Esperen la promesa del Padre. Y ahí vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque hacer discípulos sin poder sobrenatural no se puede. Tratamos de hacer discípulos, evangelizamos y la gente no reacciona. Los que reaccionan no se comprometen. ¿Por qué? Porque nos falta poder. Oración, búsqueda apasionada de Jesús, y eso tocará la vida de la gente, la entusiasmará, porque es el Espíritu el que finalmente convence a las personas de pecado, justicia y juicio y las trae a salvación. Entonces tenemos que buscar. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y aquí la palabra mandamiento no está refiriéndose a la ley de Dios, se está refiriendo a los mandamientos que Jesús nos dejó directamente. Me manifestaré a Él. Fíjense, yo obedezco al Señor en sus mandamientos, dice, yo le amaré, y ¿qué va a empezar a ocurrir? Manifestación sobrenatural de Dios a través de nuestra vida. Por eso es que no hay manifestación sobrenatural,
porque no estamos guardando los mandamientos de Él. Y ese es el primer nivel donde empezamos a obedecer sus mandamientos. Entonces Dios empieza a moverse, empieza a tocar gente, empieza a tocar nuestra propia vida, empieza a tocar nuestra familia, empieza a avivar los corazones. Por eso están apagados los corazones, porque no hay presencia del Señor manifiesta. El Espíritu está quieto porque nosotros hemos estado quietos espiritualmente, no lo hemos estado buscando. Luego dice el versículo 22, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces él no entendía, y es que Dios los va a llenar a ustedes, nos va a llenar a nosotros, nos va a llenar de fe, de gozo, y se manifiesta el Señor en nuestra vida interior. Por eso el otro decía, ¿cómo es que se va a manifestar en nosotros, pero no al mundo? Porque el mover del Espíritu empieza primero en nuestras propias vidas, en nuestros corazones. Ahí es donde empieza el mover del Espíritu Santo. Versículo 23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, me busca, mi palabra, y ahí palabra es logos, ya no está hablando de sus mandamientos específicos, sino que está diciendo, toda mi palabra, el que ama mi palabra, y la obedece, la guarda, mi Padre lo amará, y vendremos a él. Fíjense la diferencia. En la primera, Jesús se manifiesta. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién se manifiesta aquí? Jesús. ¿Quién se manifiesta en el versículo 23? Y respondió Jesús, el que me ama, mi palabra, mi logos, la Biblia, la Escritura, y guarda esta palabra, la obedece, mi Padre lo amará y vendremos a él. ¿Quiénes vienen? Los dos. Ahora vienen los dos. Interesante, ¿cierto? Vienen los dos y haremos ¿qué? La misma palabra que usó en el versículo 1 y 2, donde dijo, voy a preparar morada para ustedes. Ahora, mi presencia te va a acompañar donde quiera que vayas. Ya no es una manifestación solo tuya interna, sino que ahora su unción, su presencia manifiesta, camina contigo donde quiera que vas. ¿Ven la diferencia? ¿Ven los niveles? Empezó hablando de la presencia de Dios cuando nos muramos y vayamos al cielo, que va a ser eterna y gloriosa. Pero él dijo, no quiero que ustedes estén pensando solo en eso en el futuro. Yo voy a estar con ustedes. ¿Cómo empieza esa presencia? A través de la oración. Eso activa nuestras vidas espirituales. Luego viene el amor por Jesús, obedecer sus mandamientos, lo que Él nos dijo. Y después dice, si siguen obedeciendo mis mandamientos, ahora el Padre y yo haremos nuestra habitación en ti. Él viene a morar sobre nosotros y haremos morada con Él. Es una relación continua con el Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos reunirnos, orar, empezar a ver la manifestación primero en nuestras vidas, después corporativa como cuerpo, Él haciendo su presencia, y vamos a ver el avance y la conquista que estamos anhelando. ¿Cuántos de ustedes quieren que avancemos y conquistemos? Entonces vamos a tener que pagar un precio de oración, un precio de obediencia a los mandamientos de Jesús, un precio de obediencia a la palabra de Dios, en tercer lugar. Y cuando uno empieza a obedecer al Señor, Dios empieza a manifestar. Cuando empieza a buscar a Jesús en oración, cuando empiezas a orar en el nombre de Jesús y incrementas eso espiritualmente, tú te fortaleces y eso empieza a dar unos resultados que se empiezan a ver afuera de ti. Primero se ven en ti y después fuera de ti. Tus oraciones empiezan a ser respondidas y ya no estamos con esa orfandad, que Señor, que no me respondes, que Padre, que pasó esto, porque estamos fuertes espiritualmente. No podremos ser lo que Dios nos llamó a ser. Dios te pudo haber llamado a ti como un apóstol, a ti como un profeta, a ti como un maestro, te pudo haber llamado a lo que sea. Te asignó porque Dios tiene un llamado para cada persona. Pero nunca llegarás a hacer eso a menos que
te fortalezcas espiritualmente y camines en obediencia a los mandatos de Jesús y a los mandatos de la palabra del Señor, siguiendo y guardando su palabra. Por eso la unción del Espíritu, el poder del Espíritu está ligado a la obediencia, está ligado al amor, a la oración, al amor y a la obediencia al Señor. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo que yo siento en mi espíritu, lo que creo en el Señor, es que Él quiere que nosotros empecemos a reunirnos y a buscar específicamente a Dios, porque yo quiero ver, y yo no sé si ustedes lo quieren, yo creo que sí, quieren ver el avance y la conquista, quieren ver las respuestas sobrenaturales de Dios, y que ustedes hacen cosas y Dios respalda esas cosas. ¿Cuántos quieren ver eso? Yo lo quiero ver con todo mi corazón. Y vamos a pagar un precio de oración, de orar en el nombre de Jesús, de creer al Señor por la fe, de movernos en el Espíritu y de empezar a ver cómo el Espíritu Santo empieza a llenarnos, primero internamente y después a hacer cosas por fuera, milagros, señales, respuestas, avance en todo lo que estamos haciendo. Y tenemos que unirnos como iglesia para hacer esto, porque si no nos unimos no va a pasar nada. Es una oración no solo individual, sino de cuerpo. Ambas cosas deben ocurrir. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.